Shalom mis amigos, luego de la pausa por Pesaj, continuamos con nuestro Shurim, con nuestras clases de Kabbalah-terapia. Recordemos, no es Kabbalah, no es Torah, no es tampoco psicología, es Kabbalah-terapia. La tradición antigua aplicada a mejorar nuestra vida cotidiana, para llevarnos bien con nosotros mismos y con el prójimo y así tener una vida mucho más agradable, mucho más feliz, mucho más bonita, productiva, de bienestar. Sin fantasías, sin misticismo que oculta la realidad, sin payasadas, con lo poco que les puedo aportar a ustedes en estos shiurim que humildemente comparto. Es un tema muy importante el de los miedos. Tenemos miedos básicos. Son 5. Se los voy a decir muy rápidamente. Pueden encontrar más material en serjudio.com al respecto. Tenemos ese miedo famoso que todos tenemos, más o menos, más a la vista o menos a la vista, que es el miedo a la muerte. Incluye varios derivados, entre los cuales está la imposibilidad física, como quedar lisiado, como las enfermedades o cuestiones similares. Luego tenemos el miedo al abandono, a que nos dejen. Ahí se incluyen otros, por ejemplo, a la soledad, por ejemplo, al sufrimiento emocional. Luego tenemos también el miedo al rechazo público, lo que sería la vergüenza social. Y también se derivan algunos de ahí, por ejemplo, a no obtener un título cuando seguimos una carrera, a ser no invitados a una fiesta, adentro de una fiesta hacer un papelón, a que se nos rompa, por ejemplo, una prenda de vestir y se exponga alguna parte que no se debiera exponer. Tenemos esos miedos. Luego está el miedo al descontrol, a la locura, a la enfermedad mental, a el caos que no nos permite llevar un control desde lo mental. Y por último está también el miedo a lo desconocido, a eso que es imposible de llegar a entender, que se podría simbolizar con el miedo a la oscuridad, que es un miedo muy común, universal, algunos más, algunos menos, y que tendría como una base, aunque usted no lo crea, el miedo a la vida. Partimos del miedo a la muerte y llegamos al miedo a la vida. No me voy a detener en cada uno de estos miedos en este momento, solamente los mencioné, como les dije, serjudio.com, hay más material. Y probablemente seguiremos estudiando sobre estos miedos en distintas oportunidades. Pero me quiero detener que hay en la base de estos 5 miedos con todos sus derivados, que son todos los miedos que existen, que es el miedo al no poder, que es la muerte, el máximo no poder, que es quedar paralítico, no poder mover o emplear algunas partes del cuerpo, que es la enfermedad, no poder estar sano físicamente, que es el abandono, no poder retener a esa persona que queremos, no poder hacer que nuestros padres no quieran, no poder hacer que aquella persona querida no muera, que es el miedo al rechazo social, el miedo a no controlar, a no tener el poder sobre los demás, decidir si me despiden o no, si me aumentan el sueldo o no, si me recibo o no, millones de cosas que no dependen de nosotros, sino de los demás. El miedo del no poder mental, cuando algo se me presenta y no tengo la capacidad mental para resolverlo, o la tenía y la perdí, por ejemplo, por una enfermedad, Alzheimer, por ejemplo. Y estamos así, con ese miedo al no poder organizar el mundo a través de nuestro pensamiento, o de organizarlo de una manera diferente a lo que los demás lo organizan y entonces entrar en conflicto. Y el miedo a lo desconocido, ese simbolizado por la oscuridad, ese miedo al no poder saber lo que hay más allá. Por más que intento, no puedo hasta que no haga la luz, pero incluso haciendo la luz quizás, seguramente, quedan cosas que no pueda comprender o no pueda visualizar. Siempre detrás de todos los miedos, de absolutamente todos, está el no poder. Y todos los miedos son, sin exclusión, una expectativa de un no poder a futuro. El miedo no es algo concreto, real, aquí y ahora, sino que es una expectativa, algo que estoy esperando, que pudiera ocurrir en el futuro. No hay miedo del pasado. Sobre el pasado puede haber remordimiento, pesar, culpa, sentimiento de culpa o algunos otros. En el presente no hay miedo, ahora les voy a explicar qué puede haber, pero en el futuro, en eso que estoy esperando, sí hay miedo. Miedo de que me muerda un perro. No puedo controlar la reacción de ese animalito.
Miedo que se caiga el avión. No puedo controlar lo que el avión hará, el piloto hará, los terroristas harán, el clima hará. Miedo a perder el trabajo. No controlo la economía mundial, ni la del país, ni lo que deciden mis jefes, ni si un día pasa tal o cual cosa. Miedo, miedo, miedo al futuro. En el aquí y ahora puede haber precaución, cautela, que son tomar las medidas necesarias para que cosas negativas no ocurran. Y también puede haber el susto. De repente el perro salta a morderme, ladrando, mostrando los dientes, ya está casi encima mío. Ahí no hay miedo a la mordida del perro. Lo que hay es susto. Me asusta el perro que está ahí. Saca, por ejemplo, un criminal el arma y me apunta. No hay miedo de que me esté apuntando porque lo está haciendo realmente. Lo que hay es susto de lo que pueda ocurrir. Cuando el perro viene a morderme, como dije, no hay miedo de que me muerda, pues lo va a hacer, está ahí con los dientes ya para hacerlo. El miedo es cuáles serán los daños que me generará. ¿Será solo una mordida? ¿Perderé sangre? ¿Un pedazo de un órgano? ¿Pasará algo peor? ¿Tendré rabia? Vaya uno a saber. El miedo al futuro. En el presente es susto. Y ese susto también se puede cambiar luego por la impotencia, no puedo hacer nada con el perro, o el enojo, o la indignación, o la humillación, o cualquier cosa que nos provoque aquello que nos está dañando en este momento. Y esas cosas que tememos hacia el futuro, los miedos, muchas veces son de cosas que no van a pasar, de cosas que no tienen realidad. El miedo en sí es una expectativa, no tiene realidad, pero lo que tenemos miedo hacia el futuro muchas veces es algo que no va a ocurrir o es probable que no ocurra. Por ejemplo, aquel que tiene miedo a volar, puede caer el avión, sí señor, los aviones se caen, pero las probabilidades son pocas. Uno puede tener miedo a accidentes de tránsito, y obvio que pasan, y con el tránsito alocado que hay en las grandes ciudades mucho más, y la falta de respeto a las leyes también. Pero las probabilidades son pequeñas. Que un perro me muerda son pequeñas. Entonces, los miedos muchas veces están ahí a partir de nuestra impotencia que nos genera la expectativa hacia el futuro. ¿Qué podemos hacer con los miedos? Ante todo, reconocerlos que están ahí, admitirlos, pero no dejarnos llevar por el miedo. Al reconocer un miedo, debemos analizar, ¿es un miedo que tendría algún factor de realidad o está solamente generado por nuestra fantasía? Si tiene algún factor de probable realidad, entonces lo que tenemos a mano hacer es tomar precauciones reales, no locas, ni extremistas, ni fanatizadas. Precauciones reales. Si sé que en la otra cuadra hay un perro que está suelto, que le gusta morder a la gente, que los dueños lo dejan suelto, que no les importa que muerda, bueno, puedo tomar precauciones. Por ejemplo, no ir por esa cuadra si no es necesario, llevar un palo para alejar al perro, llamar al dueño y decirle, por favor, recoge a tu perro que quiero pasar, o alguna otra cuestión que sea de precaución. Si me da miedo volar, la precaución que puedo tomar es, por ejemplo, estudiar estadísticas de los pocos casos que ocurren en accidentes aéreos y así sucesivamente con los otros miedos. Pero cuando el miedo está basado en una fantasía y no hay algo en la realidad que lo pueda apoyar y no experimentamos para ver si es real o no o cómo solucionarlo, es mucho más difícil de quitarlo. Ejemplo, tengo miedo a ser rechazado por las señoritas. Por lo tanto, nunca intento conseguirme una novia. ¿Por qué? Porque tengo miedo a ser rechazado. ¿En qué me baso? En este momento no vamos a analizar extensamente la base de eso. Me baso en que tengo miedo. Y me preguntan, ¿alguna vez intentaste conquistar a una señorita para que sea tu novia? Y la respuesta es, no, tengo miedo de que me rechace. Entonces, nunca lo intenté porque tengo miedo de que me rechace. ¿Cuál sería la solución para esta persona? Obviamente que admitir que tiene su miedo, analizar cuál es su origen emocional, qué lo lleva a eso, de qué se está protegiendo y al mismo tiempo en qué cárcel se está metiendo con esto, hacer un trabajo profundo de cabalaterapia conmigo o de terapia psicológica con psicólogos que no apliquen cabalaterapia. Pero es necesario intentar romper el miedo haciendo lo que el miedo dice que no hagas. Si tengo miedo a hablar con señoritas para tratar de conseguirme una novia, debo intentar hablar con señoritas.
acercarme a una que sea probable que me pudiera dar por lo menos la hora, o decirme buen día, o decirme dónde para el ómnibus, y empezar una conversación. Y tener en mente que es probable que pueda ser rechazado, porque no tiene por qué quererme la señorita, ni por qué de primera ser mi novia. Pero si nunca me atrevo ni siquiera a decirle buenos días señorita, nunca voy a conseguir novia, a no ser que use ese sistema más o menos antiguo de el casamentero o la casamentera que hace conocer a dos personas y que se casan. Entonces, si nunca hago aquello que el miedo me prohíbe hacer, y no es un miedo basado en ninguna experiencia y no hay estadísticas o datos al respecto, es necesario, tomando los recaudos necesarios, hacer lo contrario a lo que el miedo dice. Obviamente, cuando hay factores de riesgo que son reales, no es necesario ponerse en un tonto riesgo, porque ahí ya no estamos quebrando el miedo, sino que estamos en una trampa del ego para ser impotentes. En resumen, porque nuestros shurim son cortos, de no más de 10 minutos y ya lo pasamos, es necesario conocer nuestros propios miedos, admitir que existen, no negarlos, y empezar a estudiar el origen de ellos, cómo hacer para no vivir mal aquí y ahora con una cosa que no tiene realidad, para poder ser más felices y más productivos en nuestra vida. Entonces tienes tarea, si te interesa hacerlo, empezar a notar todos tus miedos, empezar a notar su origen probable y ver qué tanto tienen de fantasía, qué tanto tienen de realidad, hasta dónde es precaución convertida en miedo, y de ahí en más podremos seguir trabajando. Recuerda, no es terapia online esto, es Shurim, clases de Kabbalah terapia. Espero que sigas muy bien, me encantará escuchar tu feedback, tu retorno a esta clase, tus dudas, tus comentarios. Nuevamente te digo, no estamos haciendo terapia online. Y nos veremos, si Dios quiere, en el próximo Shur, en los próximos días. Hasta luego, Shalom y bendición.